Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Comenzamos con un nuevo programa, Alexandra te orienta. Hoy día tenemos un tema bastante limitante, preocupante, sobre todo para las madres, padres que son de hijos adolescentes. Vamos a hablar del trastorno de personalidad. El trastorno de personalidad, que muchas veces y hoy día mucha gente lo sufre, provoca mucho conflicto en las familias, en las madres, en los hijos, en las relaciones de pareja. ¿De qué se trata el trastorno de personalidad? Estamos hablando del trastorno de personalidad no grave, cuando uno pierde el juicio de la realidad ya estamos hablando de una cosa más psicótica, sino que básicamente es cuando no tenemos control de impulso, cuando las personas pierden fácilmente el control de impulso, cuando son reactivas, cuando se desregulan fácilmente. El trastorno de personalidad se da porque las personas a la base, que es lo que yo he descubierto en el curso que hice largo y en la cantidad de pacientes que me llegan con trastorno de personalidad, ¿por qué se desregulan emocionalmente? Porque no tienen herramientas. Y esto tiene que ver, la prioridad número uno es que, no prioridad, use mal el concepto, el argumento más grande es que hay una baja autoestima, que cuando chicos, obviamente, tuvieron un hogar no muy amigable, donde probablemente los padres los criaron con sus niños internos heridos, donde había una desregulación permanente emocional en la casa, donde existió mucha ansiedad para ese niño o esa niña y no desarrollaron las herramientas internas o emocionales que eran adecuadas. Entonces, el paciente que sufre de trastorno de personalidad se desregula emocionalmente muy fácil, son de la ley del todo o nada, o es blanco o es negro, te aman y te odian, escinden permanentemente. Winnicott es un psicólogo bastante famoso, hablaba de pecho bueno y pecho malo para que ustedes entiendan. Pero los pacientes con trastorno de personalidad escinden. Les voy a explicar en palabras fáciles. Nosotros tenemos que integrar a la madre con un pecho bueno y un pecho malo, es decir, con las características y virtudes buenas y malas. Las personas que sufren de trastorno de personalidad, eso lo escinden. O aman a una persona y es súper buena y tiene todo bueno, o se desregulan emocionalmente y son malas. Todo es malo. Son celosas, tóxica, etc. Y esta persona se va a negro, nunca llegan al camino del medio. Ese es el gran problema. Entonces, como se desregulan internamente, no tienen herramientas, les cuesta mucho volver a regularse. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a buscar objetos externos o a través de todo lo que sea externo a su ser para regularse. Entonces, hoy día, muchas adolescentes, jóvenes que son emocionales, más emocionales que los hombres, se cortan. Sienten un dolor en la adolescencia tan grande que no pueden con ese dolor y se cortan con TikTok, con Gillette, con una serie de cosas porque al sentir dolor físico se olvidan del dolor psíquico, pero eso hace mucho daño. Entonces aprovecho de darles un tips muy bueno. Si les pasa esto, ustedes mamás, si tienen hijas que está pasando que se cortan las piernas, los brazos, que deberían revisar, tienen que ir al refrigerador y agarrar 2 hielos, uno en cada mano. El hielo les va a producir un dolor, pero es un dolor que no les va a hacer daño y les va a quitar el dolor psíquico. Otros se desregulan emocionalmente y caen en el alcohol, en las drogas, en el sexo, en el juego, en las deudas, en todo lo que es externo. Y con eso ellos empiezan a tratar de acallar esa desregulación. El punto es que después necesitan más y más y más, y generalmente las personas con trastorno de personalidad caen fácilmente en las adicciones. También todas aquellas personas que tienen trastorno alimenticio como bulimia, anorexia, también tienen trastorno de personalidad. ¿Por qué? Porque se le hace una obsesión el tema del peso. Comen las bulímicas, por ejemplo, y después vomitan porque se sienten culpables. Comen y vomitan. Las anoréxicas dejan de comer porque se miran al espejo, no aceptan su cuerpo y empiezan a tener una dismorfia corporal donde se ven gordas, pero esto detrás hay un trastorno de personalidad. Otro punto es que son inestables emocionalmente, tienen miedo al abandono, miedo a la pérdida, son infieles, son celópatas, son extremos,
buscan el extremo generalmente, andan en el auto rajado, en bicicleta, hacen cosas que son extremas, no le tienen miedo al peligro, siempre se exponen, se meten con personas disfuncionales, no terminan sus carreras, van cambiando de carrera en carrera, van cambiando de pareja en pareja. ¿Por qué? Porque lo que hay a la base, como les dije, es una desregulación emocional donde tienen un gran vacío interno. Por eso es importante que puedan trabajar su niño interior, que lo dejamos en el programa pasado, porque ese vacío que tienen, ellos o ellas piensan que lo van a poder llenar o completar con la comida, con las drogas, con el sexo y más. Y no es así, porque cuando se drogan y se termina la droga, por ejemplo, sienten nuevamente ese vacío. Cuando están en una relación donde sienten que ya están tocando límite, que ya la persona con la cual están no los completa, buscan otras y caen en la infidelidad, después piden perdón, pero nadie te puede completar, ni las drogas, ni el alcohol, ni la pareja. El problema está dentro de uno. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar técnicas de regulación y generalmente con los pacientes que tienen trastorno de personalidad se trabaja de esta manera. Metafóricamente nosotros tenemos tres mentes: la mente emocional, la mente racional y la mente sabia. Generalmente el paciente con trastorno de personalidad actúa siempre desde la mente emocional y eso lo hace perder el control de impulso. Toma decisiones en mente emocional. Nunca se deben tomar decisiones en mente emocional porque siempre nos vamos a equivocar. Lo ideal es enseñarle al paciente que tiene que actuar en mente sabia, es decir, desde la emoción y la razón. Por ejemplo, cuando tengo pacientes con falta de control de impulso y con trastorno de personalidad, les digo, no entren en una discusión con su pareja. Como ustedes se desbordan fácilmente, como pierden el control de impulso, gritan, golpean, rompen las cosas, son reactivos, etc., tienen que decirle a su pareja, ahora estoy en mente emocional y no quiero hablar porque no quiero cometer ningún error. Cuando uno actúa así, está desde la emoción y desde la razón. Y eso es estar en mente sabia. Lo ideal es estar en el camino del medio. Cuando ustedes se fusionan con una persona que tiene trastorno de personalidad, estas personas, esta pareja con trastorno de personalidad, las elevan en la montaña rusa. Todo es amor, todo maravilloso, todo es estar arriba, en la cima. Pero como se desregulan fácilmente, caen de repente hacia abajo porque tienen trastorno del ánimo y te acarrean en ese sentir a ti. Entonces te tienen a ti como víctima arriba y abajo, lo que te va generando un dolor emocional. Estas personas, cuando tú quieres conversar, por ejemplo, se sienten que los están agrediendo. No hay diálogo. No hay diálogo con una persona que tiene trastorno de personalidad porque siempre cree que tú lo estás recriminando o lo estás agrediendo y reacciona reactivamente. ¿Qué es lo que yo hago o aconsejo? Es que cuando tú tienes un hijo o una pareja con trastorno de personalidad y son reactivos, es comenzar desde la validación. Eres una persona, por ejemplo, el marido, eres un buen proveedor, eres responsable, eres resolutivo, eres un buen padre, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahí está la diferencia, ¿no? Pero, sin embargo, serías mucho mejor si pudieses no actuar en mente emocional. Entonces, ese mensaje le llega de una manera distinta porque nosotros lo validamos. ¿Qué es lo que hay detrás de un trastorno de personalidad? Capas, cáscaras de huevo, muy frágiles, muy débiles, con un yo que se desorganiza muy fácilmente. Por eso que tienen exceso de alcohol, caen en estos excesos de alcohol. En los adolescentes más fácil el trastorno de personalidad porque nosotros tenemos el lóbulo prefrontal o frontal que tiene que ver con la regulación de las emociones, con el pensamiento lógico, con el pensamiento racional y con el control de impulso. Como se cierra este lóbulo, termina de cerrarse a los 25 años, los adolescentes y los jóvenes que lo tienen todavía abierto son más propensos a caer en el alcohol, tienen baja autoestima, se validan con las relaciones tóxicas, no tienen cuidado con la sexualidad,
manejan en el auto porque el lóbulo frontal no les está funcionando, son mucho más propensos. Entonces, si tú tienes un hijo o tienes una pareja, esto se sana con terapia cognitivo-conductual, con terapia DBT, D de dedo, B de burro y T de tina, que les va a ayudar a entender y comprender que tienen que vivir el ahora, manejar los pensamientos y aprender técnicas de mindfulness como el hielo, como anotar las emociones, como manejar los pensamientos y más. Esto tiene remedio. Es difícil porque yo sé que hay muchas mamás que están con hijos que no tienen control de impulso, que están en las drogas, en el alcohol, que no se puede dialogar, personas que rompen todo en la casa y que dejan la crema y que realmente los padres no saben cómo manejarlo. La autoestima es primordial para que puedan reforzarse y entregarle herramientas para que puedan autorregularse. Nos encontramos en un próximo capítulo y espero que te pueda ayudar. Y como siempre, les permitimos y les invitamos, más que permitir, que dejen sus comentarios en el canal de YouTube después del programa para responder, para poder ayudarlos y aclarar sus dudas. Un abrazo gigante y como este programa se transmite a las 20 p.m., que tengan un gran sueño.